Él es argentino, Fernando Osorio, para hablar de la educación de nuestros hijos y comprometer a los padres en esta educación, en este gran emprendimiento que se llama educación. Fernando, gracias por atenderme. Encantado, muchísimas gracias a vos por recibirme. Fernando, ¿hay alguna clave, alguna receta para educar a nuestros hijos? Que seguramente eso es lo que te van preguntando. ¿Cómo educo? ¿Cuál es la clave? En principio, yo empezaría al revés. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Que ni los padres ni los docentes están, digamos, ayornados a lo que pasa con los adolescentes y los chicos para justamente destruir ese dispositivo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En realidad está destruido. No se trata ni de que no sepan, ni de que no tengan los recursos. En muchos casos no tienen la menor idea, ni padres ni docentes, qué es lo que tienen que hacer con un niño o con un adolescente, y acuden a alguien a preguntarle, en el mejor de los casos, o no acuden a nadie, digamos, y en ese caso se retiran del rol que tienen que cumplir. Mira, ¿no te ha pasado, no te han contado, y seguramente que sí, levanto las manos, ya no puedo hacer nada, ya no sé qué hacer con mi hijo, con este alumno, con este estudiante? Y en realidad el núcleo de ese conflicto siempre surge a partir de que hay un adulto que ha decidido retirarse del rol que tenía que ejercer. Y en general el rol al que el adulto claudica es el rol de autoridad. Porque como en esta época la autoridad está emparentada con el autoritarismo, es como que está mal visto. Hay que romperlo. Está mal visto ese par. Entonces, en realidad la autoridad no tiene nada que ver con el autoritarismo. El autoritarismo avasalla, arrasa al otro, no le importa quién es, no importa nada. En cambio, la autoridad justamente se ejerce porque del otro lado hay alguien a uno que ejerce la autoridad le importa. ¿Hay modos de darse cuenta cuál es el límite en realidad de decir hasta aquí pongo límites precisamente, o soy muy protector de mi hijo, o soy demasiado absorbente con mi hijo? En realidad lo que pasa en esta época con los adultos es que desisten de esa reflexión. Es decir, muchos padres prefieren no preguntarse por esto y entonces le atribuyen a otras cosas que un hijo no haga caso, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, ha tenido mucho auge a partir de las investigaciones de las neurociencias el poder, digamos, identificar un problema en un hijo, pero ha tenido la contra de que al identificar las neurociencias, al identificar muchos de estos conflictos que antes no se podían ubicar o localizar, la epidemiología posmoderna, digamos, ha tomado estos recursos y entonces prácticamente ha nombrado cualquier conducta como una patología, como un problema, como un trastorno. Entonces esto le sirve al adulto responsable de la crianza para desentenderse un poco, es decir, algo así como que, bueno, si mi hijo se porta mal es porque es genético, porque es metabólico, porque es neurológico, como yo no tengo nada que ver. O el docente que ve que sus alumnos no le prestan atención. Bueno, tiene un síndrome atencional, tiene un problema de los dispositivos básicos de aprendizaje, ¿no? No es que él es un mal docente, que no motiva, que no prepara clases interesantes. Entonces, esta época le sirve al adulto para desentenderse de la problemática y atribuírsela, por ejemplo, a este tipo de cuestiones. Pero en esta escala de responsabilidades, ¿por dónde entrarle el asunto? ¿Por dónde entrarle a la solución? Porque siempre tiene la culpa el gobierno, la ley, la autoridad departamental, puede tener el profesor, puede tener la culpa el padre de familia, el estudiante, el sistema, el celular, cualquier cosa. ¿Por dónde entrar el asunto? Porque nadie tiene una responsabilidad, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo se desembaraza de la responsabilidad. Bueno, yo no claudico en eso y en realidad sigo trabajando con padres y docentes, digamos, tratando de empoderarlos un poco respecto del valor que tiene el ejercicio de la autoridad y les muestro con todas las problemáticas que tienen los chicos en esta época, cómo efectivamente la falta de contención, la falta de afecto, la falta de protección, la falta de seguimiento, la falta de mirada sobre un hijo o eso que se llama sobreprotección, que sería como la otra cara de la misma moneda. Sobreproteger a un hijo es también descuidarlo, porque en realidad el que sobreprotege en realidad está cuidando algo personal,
para no sentirse mal, pero en realidad no está pensando en lo que ese hijo necesita, hace lo que le parece. Así que ahí también hay una falta de límite, ¿no?, en esa cuestión. Lo que yo trabajo con padres y docentes es que puedan analizar cómo efectivamente las alteraciones de la conducta individual y del comportamiento social que presentan los niños y los jóvenes en esta época responde a un modo en el que el adulto se desentiende de su rol de autoridad. En el puber y en el adolescente pasa lo mismo, cuando se le permite a un joven, bueno, que maneje dinero, que maneje un vehículo, que vuelva de noche, que se emborrache, que tenga relaciones sexuales, a una edad en la que no está preparado para todo eso. Para los padres es más fácil decir, andá y hacé, digamos, ¿no? Bueno, pero los padres tienen que trabajar de padres y los docentes tienen que trabajar de docentes. ¿Por qué? Porque ese puber o ese adolescente joven que accede a situaciones para las que no está preparado, con toda seguridad, por más que él diga que él puede, seguramente se va a encontrar con situaciones que no va a saber por su escasa experiencia de vida, no va a saber cómo resolverlas, y ahí el responsable de que ese hijo haya hecho una acción grave o se haya metido en un lío con la policía, o en un conflicto con su novia, o en un conflicto delictivo, por ejemplo, es absoluta responsabilidad de los padres. Todo lo que el adulto delega en otro se le vuelve en contra. En algún momento eso se le va a volver en contra. El tema del celular, cómo sacarlo un poco, porque ese es un gran conflicto ahora, de la mesa, por lo menos, del estudio, y ahí que se ha vuelto un conflicto, el teléfono celular que parece que ha secuestrado a nuestros hijos. En general, yo lo que le planteo a los padres, hablando de redes sociales, digamos que sería como el punto culminante de los chicos, que parece que tienen abstinencia si no tienen su celular, que es como una extensión de la mano, ¿no? Yo lo que les digo a los padres es que las redes sociales, como adultos de responsables de las crianzas, los tienen que manejar tal como manejan una circunstancia en la que un hijo empieza a adquirir autonomía y empieza a hacer cosas para las que antes no estaba preparado y ahora sí. Un ejemplo tonto, salir a la calle solo, empezar a salir a la calle solo sin la mirada de un adulto permanentemente. Bueno, un padre o una madre sensatos que quieren a su hijo le dan recomendaciones. Fíjate cómo cruzas la calle, no te vayas con cualquiera, no aceptes cosas de extraños, abrigate si hace frío. Las pavadas que se dicen en el momento que un hijo empieza a tener contacto con el afuera, digamos, ¿no? Y si es un niño que tiene constantemente contacto con el afuera, bueno, circunstancias por las cuales ese hijo en algún momento va a acceder a una acción para la que no estaba preparado y va a haber un adulto que va a decir algo en relación a eso. Por ejemplo, ir a trabajar, ¿sí? Es un chico que estaba acostumbrado a estar en la calle, pero bueno, de repente va a ir a trabajar. Todas esas recomendaciones que los padres solemos darles a nuestros hijos es lo mismo que tenemos que hacer con las redes sociales. Porque las redes sociales es la calle, las redes sociales es el afuera, que es fantástico, tiene un montón de cosas positivas y maravillosas, pero tiene un montón de cosas negativas y peligrosas. Entonces, en realidad tenemos que ayornarlos, acompañarlos, ayudarlos a que toleren que hay algunas cosas que van a recibir un no rotundo y que va a estar limitado, y que los padres no tienen que temer de decir que no, así como no tienen miedo cuando le dicen a un hijo, no, mirá, no te podés alcoholizar, tenés 12 años, no podés volver borracho a tu casa. A una nena de 10 años, no podés tener relaciones sexuales, sos muy chiquita, un pibe de 15 años, no podés manejar un vehículo porque no tenés la edad legal para hacerlo. Es decir, así como algunas cosas que implican un peligro inmediato, los padres dudan menos cuando el peligro es inmediato, es como que se animan más a decir cosas. Pero cuando la consecuencia es un poco más difusa o es a más largo plazo, los padres no intervienen directamente. Entonces no dicen un montón de cosas, no ponen un montón de límites, como este comentario que vos hacés, el teléfono en la mesa tendrá que tener algún límite. Bueno, durante los 20 minutos que vos tardes en comer, el teléfono no va a estar en la mesa, no va a sonar ni vos lo vas a consultar. Pero tiene que haber como contrapartida una propuesta interesante para que un hijo no quiera estar enchufado a su celular. ¿Cuál sería? Y tener padres interesados, no padres amigos, no pares, tiene que tener padres, pero no padres que hagan interrogatorios, padres que dialoguen desde el amor, del afecto, de la confianza, de la cercanía, del guía, de ser referente. Muchos padres no... Qué difícil, ¿eh? Pero no quieren hacer esto. Un padre que compita con un celular. Eso es tremendo, pero bueno, pero también pasa. Entonces, en realidad, esto que vos decís me da pie a decir también
que muchas veces los problemas de los hijos ocurren porque en realidad los primeros transgresores son los padres. Digo padres genéricamente, padres, madres, ¿no? Los transgresores son los padres. Y después pretenden que ese hijo haga caso, ¿no? El padre es el primero que está con el celular atento, o a lo mejor hasta fuma marihuana, y después pretende que su hijo... O es alcohólico. ¿no? O es alcohólico, o es un abusador, y después pretende que su hijita de 12 años no tenga relaciones o no quede embarazada, ¿se entiende? Como que es muy complejo, ¿eh? Me das pie a lo siguiente, entonces. ¿De malos padres pueden ocurrir buenos hijos? ¿Pueden resultar buenos hijos? No, no es lineal, porque los padres no son los únicos responsables del contexto social en el que se cría un hijo. Hay otros adultos referentes, hay otros adultos que hay en el entorno de ese hijo. Cuanto menos contacto con el mundo tenga, por supuesto, la influencia de esos adultos que son papá y mamá va a ser más fuerte. Entonces, cuanto peor críen a su hijo, más difícil va a ser que ese hijo salga bien. Pero en realidad... como cada vez más tempranamente los hijos acceden a un contexto social, porque no es que como hace 40 o 50 años atrás que se quedaban hasta el primer grado inferior en la casa de los padres. Ahora van al jardín desde muy chiquititos, tienen contacto con el mundo, andan caminando por la calle, depende por supuesto del contexto social, cultural, en el que esos chicos desarrollen su vida, pero en realidad sí esto es muy importante lo que vos decís. Los padres no son absolutamente culpables de todo lo que le pasa a los hijos. En todo caso, son responsables de ocuparse de todo lo que le pasa a los hijos, pero no son culpables de todo lo que les pasa. Hay otras circunstancias que también generan problemas. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias.